Buenos días. Buenos días, Lee. Buenos días, Lee. Buenos días. Solo vamos a esperar un momentito para que entren más compañeros, compañeras. Buenos días, Lee. Buenos días. Buenos días, Lee. Buenos días. Bueno, están en reunión Lourdes Avilés, Weser Vallecillo, Stephanie Gudiel, Catherine Flores, Lexi Gudiel, Perla Velázquez, Bessie Karina, Cintia Salgado, Gillian Estrada. La reposición se va a hacer este martes, ¿verdad? Para los que vayan a reponer, sacaron nota baja. Que sacaron de menos de 10, ¿verdad? Sacaron 9 o menos en el segundo o primer examen, o no lo hicieron, pueden hacer este martes la reposición. El número de cuentas se lo de Banco Atlántida, creo que pueden pagar en la FICE si pueden ir a Danlí o en Banco Atlántida el número de cuenta ya se lo voy a dar, ¿verdad? Eso porque a mí me piden, pues, me exigen que tengo que mostrar recibo para aplicar reposición. La reposición, el recurso que van a entrar, digamos, si es el mismo recurso del examen, ejemplo, si sacaron bajo en el segundo examen, el martes van a entrar al recurso segundo examen, o sea, es el mismo, como es un banco de preguntas, el mismo recurso van a entrar del examen normal que hicieron, que vayan a aplicar.
Ahorita en el grupo de WhatsApp puse el número de cuenta del Banco Atlántida para que puedan pagar el recibo. Solo se paga 100 lempiras y no importa el número de reposiciones, es decir, aplica para más de una reposición, las que de asignaturas, no es que solo una por clase, sino que solo es un pago por, no importa la cantidad de reposiciones que vayan a hacer. Bueno, antes de para dar tiempo, estoy viendo que en las desigualdades siempre que hay un despeje y quede un negativo con la X, se debe cambiar el sentido de la desigualdad, ¿verdad? Esto porque están cometiendo esos errores, ¿verdad? Tenemos aquí menos 2X. Entonces, miren, queda menos 2X. Entonces, eso solo cuando sale negativo tiene que cambiar el sentido, digamos. Si es menor que, pasa a mayor que. Pero estoy viendo que caen en ese error y mantienen el signo en desigualdades. Esto porque estos errores no pueden irlos arrastrando, ¿verdad? O sea, y si no cambia el sentido, está incorrecta la respuesta. O sea, doy un pequeño porcentaje, pero es incorrecta la respuesta. O sea, pierden la mayoría del puntaje del problema. Este es como un retroalimentación de un poco, por ejemplo, una desigualdad como esta, una desigualdad lineal, se despeja como que fuera una igualdad, digamos. Aquí lo que pasa a restar pasa al otro lado a sumar, ¿verdad? Este menos 5 que resta pasa al otro lado a restar. Pero estoy viendo en las tareas de algunas personas, por ejemplo, si tengo acá menos 5 menos 3X, menor o igual que 7, o sea, menos 5 se pasa al otro lado, pero aquí es un signo menos, entonces no puede, el signo menos lo quitan. Entonces hay muchos errores, vi esos errores. Menos 3X no se puede quitar el signo acá, porque no está pasando de lugar, entonces ya ahí el problema ya está malo. Por lo bueno que puede estar, pero ya ahí ya está incorrecto. Ya está incorrecto por el despeje, digamos, si menos 5, el 3 no le puede, eso matemáticamente es incorrecto si le quitan el signo menos acá. Después de pasar 5, porque menos no está cambiando de lugar y ahí ya el problema ya está malo. Y es casi la mayoría del porcentaje, el puntaje se pierde. Entonces, son detalles que tienen que tener cuidado porque esto es esto no se pueden, porque se siguen aplicando. Matemáticas, un tema que se mira ahorita, sirve para otros temas y esto sirve para cálculo también, precálculo. Entonces no pueden seguir con esos errores, ¿verdad? En despejes. Y en desigualdad es importante que cuando, digamos, ya el último paso nos quede un negativo multiplicando a la variable, entonces va a cambiar, ¿verdad? El signo cambia porque si se mantiene negativo, si se mantiene el sentido, no es incorrecto, no cumple con la desigualdad. Entonces, siempre que hay un negativo multiplicando a X, en una desigualdad ya que en el despeje final, ese, o sea, el signo no cambia el signo del número, el signo del número pasa con su número a dividir al otro lado, pero el sentido de la desigualdad debe cambiar. Son criterios que no se pueden obviar, ¿verdad? Que si de igualdad,
si desigualdad queda de forma AX menor B o bien AX mayor que B, siendo A una constante negativa, al despejarse para X, la desigualdad cambiará de sentido, ¿verdad? Es decir, que cambia de sentido. La desigualdad, esto hay que tenerlo presente siempre en ejercicios, ¿verdad? Ahora, con relación al valor absoluto, hay teorema, ¿verdad? Para resolver ecuaciones con valor absoluto. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, resuelva siguiente ecuación. El valor absoluto va a tener dos posibles soluciones siempre, porque se aplica este teorema de acá, que valor absoluto de x es x y x mayor o igual que 0, entonces va a haber dos soluciones, una es igual al número que es positivo y otra al número si es negativo. Si solo sacan una solución, solo tienen medio ejercicio, medio puntaje, entonces esto, ahí pierden puntos, ¿verdad? Entonces eso, los teoremas tienen que apuntarlos y tenerlos claros. También me fijé que en la guía, como que hay muchas inconsistencias en algunos trabajos. Parece que solo de un programa han copiado de matemáticas y se saltan, los programas se saltan pasos. Entonces, pues el programa puede ayudar, pero si solo se va a copiar mecánicamente, entonces yo detecto que no están trabajando y a veces copian hasta mal. Entonces deben decir, los programas son para ayudar, no solo para copiar, digamos, porque yo noto y ahí se saltan procedimientos y yo bajo si los procedimientos están incompletos. Porque los programas dan el desarrollo, pero de una manera que yo noto pues que no le están entendiendo, solo se está copiando a veces algún trabajo. Entonces, y estas tareas recomiendo siempre hacerlas con días de antelación, no dejar un día para otro, ¿verdad? Porque los temas que miramos, estos en una clase presencial se miran todos los días, ¿verdad? Por tal vez 15 días y, y ustedes deben, lo importante es que trabajen con antelación y no de un día para otro, porque se nota, pues a veces solo se va a copiar, pueden que estén copiando de un programa o de alguien. Yo noto ahí con muchas inconsistencias que no tienen relación a veces. A veces escriben, por solo copiar, que escriben valores que no corresponden, ¿verdad? Y ahí yo noto y ahí yo bajo puntaje, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado y mejor apunten bien la fórmula, los teoremas que aplican a cada ejercicio y vayan haciendo, dediquen por lo menos una hora diaria y van a ir adelantando con bastantes días de antelación, ¿verdad? Ahora, esto de las líneas rectas, esto repaso porque como retroalimentación de lo anterior, esto es la forma cómo se grafican puntos, ¿verdad? Aquí se muestra, porque se va a tener que hacer gráficas en los temas que vamos a ver hoy. Entonces, un punto en el plano cartesiano, por ejemplo, -1, 3, siempre el plano cartesiano es de la forma, va el punto escrito X, Y, ¿verdad? Es decir, el primer número corresponde a X y el segundo corresponde a Y. El punto A, -1, 3, es decir, -1 para el eje X, -1 para el eje X, una línea, o sea, el punto sale de trazar una línea perpendicular a -1 y 3,3 significa que 3 para el eje Y, ¿verdad? Entonces, donde se cruzan unas líneas imaginarias acá, desde -1 en el eje X hasta 3, ahí va a estar ubicado el punto -1, 3. Por ejemplo, el punto 2,5 sería el punto 2 para X y 5 para Y, ¿verdad? Esto es retroalimentación del periodo de la unidad 2, pero que sirve para la unidad 3, que es los nuevos temas que vamos a ver.
Entonces 2 para X, 5 para Y, ¿verdad? Entonces, cuando se esté marcando, haciendo el punto, se traza acá, ¿verdad? Una línea perpendicular a 2, una perpendicular a 5 en Y ahí está ubicado el punto 2, 5, ¿verdad? El punto. Ahora, el punto E, 0,4. Cuando está de esta forma, 0,4, significa que hay un intersecto en el eje Y. Entonces, el punto 0,4 es un intersecto en el eje Y, ¿verdad? El eje vertical, 0,4. Lo contrario, un intersecto en el eje X va a estar, por ejemplo, de la forma menos 3, 0, significa que es un intersecto en el eje X. El punto va a estar ubicado sobre el eje X, porque Y es 0, ¿verdad? Entonces, estos criterios son importantes, ¿verdad? Tomarlos en cuenta para los temas que vamos a iniciar, que vamos a ver hoy, ¿verdad? Que hoy inicio con la tutoría. Bien, vamos a empezar con la tutoría tutoría quinta, ¿verdad? Un momento ya. Bueno, tutoría quinta, matemática 1. La tercera unidad son funciones, logaritmos y exponenciales. Un momentito. Bueno, funciones. Funciones, logaritmos y exponenciales son los temas que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Bien, funciones y sus gráficas. Bueno, de gráficas solo vamos a hacer de ciertas funciones, ¿verdad? Sobre todo solo de las parábolas, de las cuadráticas, exponenciales y logarítmicas. En eso nos vamos a centrar para hacer la gráfica. Bien, ¿qué es una función? Una función expresa la idea de que una cantidad depende o está determinada por otra. Ahora, en la prueba de línea vertical, esta prueba se aplica para cuando nos dan la gráfica de una función. Entonces, si podemos determinar si la gráfica corresponde a una función o no, mediante dibujando una línea vertical, como este caso, ¿verdad? Una línea vertical que sea paralela al eje Y. Bueno, prueba en línea vertical. Cualquier curva dada o conjunto de puntos en el plano XY es la gráfica de una función. Es la gráfica de una función en la cual Y es la variable dependiente, con tal de que cualquier línea vertical corte a la gráfica a lo más en un punto. Es decir, si
nos dan el gráfico nos dan el gráfico y tiramos una línea vertical, si esa línea vertical corta a la gráfica en más de 2 puntos, decimos que no representa función lo que está dibujado acá. Entonces aquí tenemos 2 ejemplos que no representan funciones, ¿verdad? O sea, se pueden graficar, pero no representan funciones. Esto en vez de funciones se dice que es relación, ¿verdad? Entonces, estos son 2 ejemplos de que no representan funciones. Esta es la gráfica de una elipse. Y este es de una semielipse, digamos, por decirlo así. Semielipse. Entonces, al tirar una línea vertical, entonces se corta en 2 puntos, en más de un punto. Entonces, podemos concluir que no representan funciones. Esto vienen algunos ejercicios en la guía que voy a dejar de esta unidad, donde ustedes deben determinar, ¿verdad? Entonces ahí lo que hacen, ya están las gráficas dibujadas, entonces lo que hacen es que van a tomar foto y la van a subir al desarrollo, ¿verdad? Dibujan la línea y a la par dicen si es función o no es función. Estos son 2 ejemplos de que no son funciones, ¿verdad? Porque al dibujar una línea vertical, corta la gráfica, la corta en más de un punto. Y que es el requisito, dice que a lo más en un punto, si corta más de un punto, entonces no es función. Estos son gráficas que no representan funciones. Y si no son función, ¿qué son? Son relaciones, ¿verdad? Pero no esto solo para iniciar, ¿verdad? Para identificar qué son funciones y qué no son funciones gráficamente. Hay algunos problemitas ahorita. Bien, entonces este caso, la prueba de línea vertical, estos son 2 casos que no son funciones. Ahora tenemos otras 2 gráficas, en la figura 4, figura 3. Entonces aquí se traza una línea vertical, ¿verdad? Paralela al eje Y. Y en ambos casos, paralelas al eje Y, verticales que se paralela al eje Y. Entonces aquí se observa que solo corta en un punto. Entonces dice a lo más en un punto, no más de un punto, significa que solo en un punto. Entonces se concluye, con esta podemos concluir que estas 2 gráficas sí corresponden a funciones, sí representan funciones. Entonces esta es la prueba de la línea vertical, pero esto gráficamente, si nos dan para determinar si gráfica que está en un plano cartesiano es función o no es función, ¿verdad? O sea, si hay dudas, se me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Entonces aquí los 2 ejemplos que no son funciones porque la línea vertical corta en más de un punto, en 2 puntos, en ambos casos, y aquí solo corta en un punto. Entonces estos 2 últimos casos sí son funciones, sí representan funciones. Lee, con una duda. Ajá, diga. La línea que tenemos que hacer, la perpendicular, ¿cómo sabemos hasta qué alto le tenemos que hacer? No, eso es a criterio. Eso es a criterio que cruce, de ver si cruza con tal que toque la función, ¿verdad? Para identificar. Entonces ese es a criterio como ustedes quieran. Siempre hay que buscar que solo que toque 2 puntos para, en caso de gráficas que no sean funciones y un punto.
Entonces ustedes en cualquiera de, o sea, esta se dibujó acá, pero pudo haberse dibujado acá y cumple, ¿verdad? Aquí al lado o más acá. De manera que cruce la gráfica de función, la gráfica que está en el plano cartesiano. Que se identifique entonces para identificar. No sé si me explico. O sea que nosotros si podemos hacer la graficada, podemos hacerlo así como V o en redondo, ¿va? No, no, no. La gráfica ya va a estar dada en los ejercicios. Ah, ok. Sí, ustedes solo trazar la línea vertical y ver si la parte solo en un punto es una función. Y si la parte en 2 puntos es que no es función la gráfica. Estos ya van a estar las gráficas dibujadas. Ustedes lo que tienen que hacer es la línea vertical para ver si se corta solo en un punto o en 2 puntos. O sea, Ok. bien. Ahora, dominio de una función. El dominio de una función son los valores a lo largo del eje X en que la gráfica está definida. Es decir, una función son los valores que para los cuales es válido, se pueden sustituir en la función dada. Ejemplo, dada cada función, encuentra el dominio. Inciso A. Dice, f de x igual 2x a la 3 más x cuadrado menos 5. Este es el caso de una función polinómica, por lo que decimos que el dominio son todos los números reales. Es decir, en todas las funciones polinómicas, el dominio son los reales. La notación para decir dominio de la función está aquí abajo, ¿verdad? D mayúscula, F minúscula, 2 puntos reales. Esto si lo quieren en notación, si no lo dicen en palabras. Y en un ejercicio le piden cuál es el dominio y sale una función polinómica. Entonces ustedes pueden decir en palabras o lo pueden poner en esta notación df reales, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? O sea que siempre que la función sea un polinomio, su dominio serán los números reales. Inciso B. Tenemos f de x igual x menos 2 sobre x más 1. Es decir, la función se representa una letra así, la notación f de x, es decir que esto equivale a y, ¿verdad? F de x es decir que esta función está en función de esta expresión, ¿verdad? Eso es lo que indica. Una relación que está en función de esta expresión. Tenemos f de x igual x menos 2 sobre x más 1. Este es el caso de una función racional. La cual consta de un numerador y un denominador. Como no puede haber un 0 en el denominador, ¿verdad? Porque si ustedes agarran la calculadora ahorita y dicen 1 entre 0, prueben. ¿Qué les va a dar si ustedes prueban ahorita, si tienen su calculadora a mano y tratan de dividir 1 entre 0, no les va a dar. Les va a dar errores, ¿verdad? En la calculadora. Entonces, en una función racional para determinar el dominio, tenemos que igualar 0 la expresión que está en el denominador, abajo de la fracción, y despejamos para x. Por ejemplo, acá la expresión está abajo es x más 1. X más 1 es igual a 0. Despejamos para x, 1 que está sumando pasa a restar. Entonces, x es igual a menos 1. Ahora, pero ¿para qué nos sirve esto? Para determinar el dominio, ¿verdad? El dominio, entonces concluimos que el dominio son todos los reales excepto el menos 1. Si lo expresamos en palabras, si quieren usar notación, ven así, ¿verdad? Dominio de f, mayúscula de f, 2 puntos, reales menos, en forma de conjunto, ¿verdad? Entre corchetes, menos 1, ¿verdad? En llaves, menos 1. O solo lo escriben en palabras, reales excepto menos 1. El dominio. Ahora, si aquí
no hubiera sido x más 1 el denominador, sino que hubiera sido una expresión así, 1 sobre x, 1 sobre x. ¿Cuál hubiera sido el dominio ahí? Si hubiera sido otra función, 1 sobre x, ¿cuál hubiera sido el dominio? ¿Cómo se determina? Entonces, si hubiera igualado el denominador, que es x, a 0, ¿verdad? X igual a 0. X igual a 0. Entonces, el dominio hubieran sido los reales excepto 0, ¿verdad? Si hubiera sido una función de este tipo, ¿verdad? Diferente. Entonces, aquí el dominio hubieran sido hubieran sido los reales menos 0, ¿verdad? Reales menos 0. Reales menos 0. Aquí, bueno. Reales excepto 0. En palabras, los reales excepto 0. Si hubiera sido x, no x más 1. Es decir, que para sacar el dominio de una función racional, igualamos a 0 el denominador. La expresión que está en el denominador, despejamos para x y concluimos. El dominio va a ser todos los reales excepto el número, el valor que nos dio x, ¿verdad? Después de igualar a 0. ¿Está claro ahí? Para el dominio de una función racional. Porque el dominio son todos los valores de x para la cual la función se cumple. Entonces, en este caso, f de x se va a cumplir para todos los valores excepto menos 1, porque en menos 1 aquí se hace 0 y ahí la función no existe. Gráficamente ahí no hay, lo que hay es una asíntota, pero no nos vamos a entrar a esto. Ahora, bueno, para el otro periodo creo que esta clase, yo creo que ya va a ser presencial, ¿verdad? No, o semipresencial, no sé qué deciden, ¿verdad? Pero ya no, creo que ya vamos a viajar, ya para el próximo periodo. Entonces ya, Sí, a dudar. ajá. Digamos que los dos números, tanto el de arriba como el de abajo, se puedan dividir entre ellos. Entonces, si los dividimos, ¿quedaría de un solo el dominio o tenemos siempre que despejar el denominador? Bueno, los ejercicios que voy a poner, aquí no se pueden dividir, Ujú. ¿no? Entonces, los ejercicios para dominio, voy a poner expresiones que no se puedan dividir. Ah, ok. Entonces, ustedes no tienen, para sacar el dominio, este no se considera el de arriba, sino que solo el de abajo, que igualan a 0. El de arriba no lo consideran para nada para hallar el dominio. La expresión de arriba, solo la del denominador de abajo, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, entonces para hallar el dominio de una expresión racional, se iguala el denominador a 0 y se despeja para x y el dominio va a ser todos los valores, los números reales, excepto donde el x tome, excepto el valor que toma x, ¿verdad? Que es el valor que toma x, ahí se hace 0 abajo el denominador y entonces no se podría dividir, ¿verdad? Bien, inciso C, tenemos f de x igual raíz cuadrada de x menos 2. Raíz cuadrada de x menos 2. Aquí tenemos una función radical cuadrada, podríamos decirlo. Es una raíz cuadrada acá. Raíz cuadrada de x menos 2. En este caso, sabemos que la expresión dentro de la raíz no puede ser negativa. Es decir, el dominio va a estar dado por donde va a estar determinado donde esta expresión sea mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada solo existe para 0 o positivos. La raíz cuadrada de negativos no existe. Entonces, aquí tenemos que aplicar
con la desigualdad, ¿verdad? Lo que hemos visto. Entonces, la expresión que está acá, la ponemos mayor que 0, ¿verdad? Hacemos una desigualdad, x menos 2 mayor que 0. Despejamos para x, 2 que resta pasa a sumar al otro lado, x mayor que 2. Entonces, el resultado de esa desigualdad nos va a dar el dominio de la función. Entonces, en este caso, el dominio de la función para este radical van a ser todos los números mayores. Aquí serían mayores al 2. ¿No? Le digo una duda. Ajá. Ahí como ahí está negativo el... Mayores no, al digo, la 2 sería. desigualdad no cambia. ¿Cómo O es? sea, de ser mayor a menor. No, aquí no cambia porque cambia solo si hubiera un negativo antes de x. Ah, ok. O sea, esta constante se despejó. O sea, donde cambia es si hay un negativo aquí antes de la x. Aquí no cambia. Bien, entonces en este caso mayores que dominio son todos los números mayores al 2, ¿verdad? Porque es una expresión, bueno, aquí no. Tengo que arreglar acá. Sí, mayores o iguales que 2, ¿verdad? O sea, aquí sería mayor o igual. No, bueno, después lo voy a arreglar. Aquí mayor o igual que 2. Mayores o iguales al 2. O iguales al 2. Sí, porque un radical cuadrado, una raíz cuadrada, solo se puede para 0 o mayor que 0. Ahora, inciso D, f de x, valor absoluto de 2x más 1. Este es el caso de una función de valor absoluto. En funciones con valor absoluto, el dominio siempre serán todos los números reales, igual que en una función polinómica, ¿verdad? Entonces, van a ser todos los reales. Bueno, ya nos está sacando de el Zoom, entonces al terminar o solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Para continuar. Entonces ya casi nos saca por el tiempo, entonces solo vuelven a entrar con el mismo link.